De Génesis capítulo 18, verso 3 dice: Mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no pase de largo. ¿Se acuerdan cómo en este espacio estaba Abraham, verdad? Junto a la encima de Mamre, como empezó la historia. Y dice él que él alza la mirada en un día muy caluroso y él se da cuenta que 3 hombres se acercaban. Y entonces él corre a saludarlos y ahí empieza la historia y muchas conversaciones hubo en este momento. Pero a nosotros, ¿verdad? Nos interesa toda esa historia, pero vamos a quedarnos en un solo punto, ¿verdad? Donde empezó esta conversación, cómo Abraham empieza a interceder por una persona que vivía en Sodoma. Si ustedes leen la historia y nos damos de cuenta, y sé que hemos leído esta historia, y para los que no lo han podido leer, y es su primera vez de repente que nos vas a ver o nos estás viendo, te invito a que leas el libro de Génesis. Es una historia muy bonita lo que cuenta, ¿verdad? Todo cómo empezó y cómo hubo hombres que vivieron este tiempo muy hermoso con el Señor. Y vieron y vivieron este tiempo maravilloso. Nosotros ahora, como muchos nos dicen, ¿verdad? Lo tenemos acá en nuestro libro que es la Biblia, y estamos este mes acá celebrando el mes de la Biblia, y es muy bueno que usted pueda leer y compartir también de esta palabra. Así que te invito a que leas esta parte de la historia. Si no lo has podido leer o no has pasado por este libro aún todavía, es tiempo de que puedas leerlo y te das cuenta cómo estaba en este tiempo ocurriendo una conversación muy muy interesante. Y vemos en el versículo 16 cómo Abraham intercede por una persona, por amor a una persona. Y nos damos de cuenta ahí qué tan importante es la oración. Así que vamos a estar leyendo nuestra historia en el versículo. Empezamos en el versículo, para ver, yo le digo. Vamos a empezar en el versículo 17. Pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Y es muy interesante, ¿verdad? El versículo 18: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Si seguimos leyendo, nos vamos hacia el versículo 20, hasta el versículo 23, y dice: Entonces se acercó el Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto al malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás en ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí? Ahí está la historia de esta mañana, de cómo hubo una conversación muy interesante y cómo Abraham empezó a clamar, empezó a pedir, empezó a interceder, empezó a rogarle al Señor por amor a un hombre, por amor a una familia. Nos damos cuenta que
Abraham tuvo una visitación muy importante en este momento. Hombres, ¿verdad?, se acercaron a la carpa de él, y él, como un buen hospedador, un buen servidor, atiende de una manera a estos visitantes y empieza esta conversación. Y pasa que en el momento, ¿verdad?, mientras que Abraham les servía, les daba de comer, el versículo 18 nos habla cómo el Señor, se escribe en esta parte y dice cómo Abraham se iba a convertir en una nación grande y poderosa. Y el Señor no le quería ocultar nada a ese hombre que se estaba formándose o por formarse en una nación grande. Él necesitaba que él supiera todas las cosas que iba a ocurrir y no le quería esconder nada. Y dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos. ¿Cómo le voy a yo ocultar a este hombre que yo estoy eligiendo para que instruya a su familia, a sus hijos? ¿Cómo le voy a ocultar algo tan importante que va a ocurrir a este hombre que va a ser un hombre justo y recto? Un hombre que está practicando y que está conociendo todos los favores del Señor. Y él empieza a decir, mira que esto va a pasar, esto va a pasar. ¿En qué momento ocurre esa conversación que tuvo Abraham con el Señor? Por él ser un buen hospedador, por él ser un buen servidor. ¿Dónde? ¿Cómo empieza esa conversación? Muchas veces en nuestros hogares el Señor nos puso a un hombre, a una mujer. De repente tú eres la única persona en casa. De repente yo soy la única persona en casa. De repente tú como joven eres la única persona que está creyendo en el Señor. Y el Señor nos ha elegido a nosotros, hombres y mujeres, para que nosotros podamos guiar a nuestras familias, para que nosotros, como dice la palabra, podamos instruir a nuestra familia. Y el Señor tiene muchas cosas que decirnos a través de las oraciones, a través de nuestras conversaciones con Él. Y es tan importante las conversaciones diarias con el Señor. No sé la hora que tú converses con el Señor. Será en la mañana, al mediodía, en la noche o no sé. La verdad que no sé, cada uno sabe las conversaciones que nosotros tenemos con el Señor. Pero la Biblia nos dice que debemos de orar sin cesar, que debemos de estar siendo muy constantes en la oración. Y ahí empieza toda esta conversación. Dios no le pudo o no le quiso ocultar nada a Abraham. ¿Por qué? Porque él era un hombre que iba a hacer grandes cosas. Y no solamente, tampoco por eso. El Señor tenía una conversación con él. Y él dice en su palabra, entonces el Señor le dijo a Abraham que algo iba a ocurrir, que había un pueblo muy malo, un pueblo que era insoportable lo que él veía y escuchaba de él. Pero el caso de este pequeño devocional es la conversación que tuvo Abraham con el Señor. Y entonces empieza, ¿verdad? Porque nosotros conocemos y sabemos que en este lugar, en Sodoma y Gomorra, había un hombre muy amado por Abraham. Y el Señor también lo sabía. El Señor estaba diciéndole a Abraham lo que estaba por ocurrir en un pueblo. Y el Señor sabía que ahí había un hombre que él amaba. Y él empieza a decirle todo lo que iba a ocurrir. Y entonces podemos ver que en este tiempo de la conversación, mientras que ellos conversaban, mientras que los dos caminaban y charlaban, él empezó a decirle,
mira, esto va a pasar. Y en el versículo 21 le dice, sus acciones son tan malas. Todo lo que hacen ellos es tan malo. Y le dice, quiero que tú sepas, Abraham. Y así empezó la conversación. Entonces, Abraham, escuchando todo lo que iba a ocurrir, él dice, en Sodoma y Gomorra va a ocurrir eso, y él empieza a clamar, empieza a interceder, empieza su corazón a pedirle al Señor y decirle, Señor, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? En el versículo 24 empieza Abraham a hacer preguntas al Señor. Y le dice, ¿exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí? Empezó otra pregunta. Y entonces en el versículo 25 hay una exclamación y dice, lejos de ti al hacer tal cosa. Él estaba sorprendido, Abraham. Tú no eres así, Señor. Tú vas a exterminar a todos ellos, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú eres el juez de toda la tierra. ¿No harás justicia? Hubo preguntas, hubo exclamaciones ahí. Él estaba sorprendido de todo lo que el Señor le había o le estaba diciendo. Imagínate que en estos tiempos en el que tú te levantes y converses con el Señor, hables con el Señor te diga todo lo que va a estar ocurriendo, te sorprenderías, ¿verdad? Nos sorprenderíamos. ¿Cómo, Señor, tú harías tal cosa? Nosotros sabemos que en este pueblo estaba su familiar, su sobrino Lot. Y entonces, ¿cómo tú vas a hacer eso, Señor? Y él empezó a tener esa intimidad con el Señor, a tener esa confianza con el Señor. Señor, no. Y nosotros sabemos que ahí solamente estaba él. No estaba todos los 50 en la conversación que él había empezado. Solamente había una persona. Pero él empezó a tener mucha confianza con el Señor y él empezó a preguntarle. Y yo pienso, ¿no? Yo no sé la verdad, yo pienso que en esta conversación, en esta confianza, a nosotros nos pasa también, a nosotros también nos ocurre que cuando estamos conversando con el Señor, estamos charlando con el Señor, llega un momento en que tú le empiezas a clamar, a pedirle, a tener esa confianza, a tener esa relación tan íntima con el Señor, y tú empiezas a pedir por tu familia. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido este tiempo con el Señor que tú empiezas a recordar, a darte cuenta que hay personas dentro, ¿verdad?, de tu hogar que aún no han aceptado a Cristo? Y ahí es maravilloso este pasaje, como Dios le dice a este hombre que falla, que él sabe que va a fallar, que él sabe que en un momento él va a cometer algo, pero le cuenta lo que él estaba, ¿verdad?, por hacer. Qué maravilloso Dios tenemos nosotros, que Él está listo, Él está para contarnos los secretos o lo que Él está planeando por hacer. Pero simplemente a nosotros no nos llega esta información por no tener el tiempo junto con Él, por no tener esta intimidad, por no tener este momento, porque en este mundo, ¿verdad?,
en que nadie tiene tiempo, que hablamos que no hay tiempo, entonces nuestros oídos se han cerrado a la voz de Él y no estamos como preparados para poder recibirlo en nuestros hogares. Y no dejamos de hacer todo lo que hemos estado haciendo. ¿Se acuerdan la historia cómo empezó? Él estaba ahí y él se dio cuenta que venían hombres y él dejó lo que él estaba haciendo por permitir pasar a hombres a su hogar. Y sin saber que iba a tener una conversación tan importante con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por hacer muchas cosas del día? Nos levantamos desde temprano y nos acostamos tarde, pero en ningún momento hubo un espacio de conversación con Él. Él siempre va a estar dispuesto a contarnos sus secretos, lo que Él tiene planeado. Y tú vas a preguntarte, ¿pero qué pasó? ¿Por qué nunca me di cuenta? Es porque no le dimos la prioridad al Señor, no le dimos nuestro espacio al Señor, porque pensamos que todo es nuestro. Y entonces se nos va el día, llegó la noche y nos dimos de cuenta que no hubo una conversación con Él. ¿Qué tan importante es la conversación con nuestro amado Señor? Porque ahí se abre esta relación de confianza. Cuando tú tienes confianza con Él, tú vas a empezar a preguntar, tú vas a empezar a pedir, porque muchas veces nos levantamos o en el día empezamos solamente a pedir y no a querer escucharlo a Él. Y solamente queremos o necesitamos que Él nos escuche, mas no queremos escuchar lo que Él tiene que decir a nosotros. ¿Qué hay para nuestra familia? ¿Qué viene para nuestra familia? Él nos eligió a cada uno de nosotros como portadores de su palabra en nuestros hogares. Si se dan cuenta, la historia habla de la familia. Cómo Dios prepara a un hombre, porque venía una dificultad muy grande para la familia de Abraham, y Él estaba preparando el corazón de Abraham, porque Él amaba mucho a Abraham. El Señor nos ama a cada uno de nosotros, y Él no desea para nosotros sufrimiento ni dolor. Simple y sencillamente que nosotros somos los que permitimos tanto dolor y tanto sufrimiento por no permitir tener unas conversaciones diarias e íntimas con el Señor. Y vemos cómo Abraham, en todo ese recorrido del versículo 6, el versículo 30, usted puede leer toda la continuación de la historia. Y Abraham, el versículo 30, volvió a insistir y le dice al Señor: no se enoje mi Señor. Y es bonito el versículo 30, le dice: no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Después que el Señor había dicho todo a Abraham lo que iba a ocurrir, porque Él no le quiso ocultar nada, Él siguió habla y habla, preguntando, y si hay de 50 empezó bajando, ¿verdad? Y Él le dice: no se enoje, permítame seguir hablando. ¿Cuántos minutos, horas fue de conversación? Ya a nosotros nos pasa que estamos solo un ratito, ya no queremos seguir conversando. Pero es tan importante el hablar, la oración con el Señor. Y le dice: tal vez se encuentren solo 30. Y así estaba la conversación de él. Abraham conocía lo que ocurría en Sodoma. Claro que sí. Si él había oído también lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Él sabe que la gente que vivía ahí es gente mala.
y le dice, permítame, Señor, seguir conversando contigo. No te enojes. Sé que hay gente mala allá. Sé que ellos viven de una manera que no es buena. Y le dice, no lo haré si encuentro allí a esos 30. Y el Señor le seguía la conversación a Abraham. Él le decía, no lo haré si hay 30. Pero nosotros sabemos que ahí no había 30. Y el Señor sabía que no había 30. Y así siguió la conversación solo por amor a una sola persona. Qué corazón tan bonito, ¿verdad? Tenía Abraham. Clamar por su familia, de querer conversar con el Señor y dejar a un lado todo lo que estaba ocurriendo en su casa, lo que estaba pasando a su alrededor, pero su enfoque era la conversación con el Señor y el tema tan importante que era el amor. Ese era lo principal ahí, el amor hacia su otra familia que estaba a punto de sufrir las consecuencias de un pueblo malvado. Y por eso que él exclama y dice, tú no eres así, le dice al Señor. ¿Acaso no harás justicia? Si nos damos de cuenta, tú dices, cuando si el Señor te contara lo que está por ocurrir, nosotros nos quedaríamos así como que pasmados, en silencio. ¿Qué más sigue? Pero este hombre tenía tanta confianza con el Señor que él le empezó a preguntar, que él empezó a decir tantas cosas, y él sabiendo también, Abraham, que allá en Sodoma y Gomorra no había tal persona, no había esa cantidad de personas. Pero por amor él no pausó. Si tú y yo en esta mañana amamos tanto a nuestra familia como lo decimos, amamos tanto a estas personas que tenemos en nuestro hogar, y el Señor Él es el que nos eligió a nosotros, así como eligió a Abraham. Y él dijo, sí, yo he elegido a él para que él instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y la pongan en práctica. Él nos eligió a nosotros para que nosotros, ¿verdad? Mantengamos a nuestra familia en los caminos del Señor. Y al elegirnos Él a nosotros, por eso le hice la pregunta al inicio, de repente tú eres el único que está en casa clamando, pidiéndole, yo no sé cuántos años llevas pidiéndole al Señor por tu familia, pero no es tiempo de parar, no es tiempo de decir ya yo no voy a pedir por ellos, porque no sabemos en qué momento el Señor va a tener esa visitación tan importante en nuestras casas. Y cuidado que estemos ocupados en ese momento y no querramos escuchar su voz, y vamos a dejar esa oportunidad pasar de esta conversación íntima con el Señor. Él es nuestro Dios que escucha. ¿Se acuerdan de la historia? Antes de esto pueden ir al versículo 16 de Agar e Ismael en el desierto. Él es el Dios que escucha nuestros clamores. Él no es sordo. Recuerden que nosotros no adoramos a un Dios que no escucha, no oye. Y esta es una historia tan bonita como Él escuchó todo lo que Abraham le tenía que decir. Y no sé qué piensan ustedes de esta conversación tan hermosa. Así que en esta mañana nos damos cuenta que tenemos a un Dios que escucha, que todas nuestras peticiones, nuestros clamores, nuestras no se van como la brisa, desaparecen por ahí. Alguien las recoge todas y cada una de ellas van a ser contestadas. Él es el Dios que nos ve y que sabe de cada uno de nosotros. Si quieres
terminar de saber qué pasó ahí en esta historia, si se murió su sobrino o se salvó el pueblo de Sodoma y Gomorra, te invito a que leas. Puedes leer, puedes darte cuenta cómo finaliza esta historia tan hermosa. Pero este es el devocional de la mañana, de que tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que nos ve.